Oh, pues muchas ¿Cómo gracias, estás, Marcelo. Joaquín? Muy Buenos bien, días. aquí, buenos días, empezando la semana en martes, ¿no? Sí, mira qué rápido, qué brincote, Así ¿no? es, así es. Y bueno, fíjate que hoy te traigo la biografía de un personaje que muere un día como hoy de una forma trágica. Un Pero 19 de antes, marzo. un 19 de marzo de 1883 fue su muerte. Pero quisiera hablar un poco antes de llegar a eso, al fin de su vida, de quién era. Porque tenemos calles, tenemos escuelas con su nombre y pues pasan los años, las décadas y no sabemos bien a bien qué es. Estamos hablando de Leocadio Salcedo. Leocadio Salcedo, sí, 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 calles por la Leocadio Salcedo. Así es, La sí, escuela sí. Leocadio Salcedo. ¿Y quién Así es es. Leocadio Fíjate Salcedo, que Joaquín? Leocadio Salcedo era un personaje, en primer lugar llega a Sonora de Ecuador. Era ecuatoriano, no era Sí, mexicano. órale. Ya hemos platicado muchas veces, Marcelo, que Sonora, debido a su lejanía y a su formación casi aislada, curiosamente tenía comunicación vía marítima con Chile, Ecuador, con los países de Sudamérica que tenían o que dan al Pacífico. Había algo que se llamaba navegación de cabotaje, o se llama todavía, que son aquellos barcos que van parando de puerto en puerto y con el cual se incentivaba el comercio y también la comunicación entre personas. Así llegarán a Sonora personajes de Sudamérica y también sonorenses irán también a Sudamérica. Este personaje, Leocadio Salcedo, llega de Ecuador, había sido marinero, él precisamente una de sus vocaciones previas a la educación o la docencia había sido el mar. Y es así como llega al puerto de Guaymas, se establece en Sonora, se casa aquí en Sonora con una mujer de apellido Noriega, de una familia de un profundo arraigo sonorense, se queda aquí. Y entonces Leocadio Salcedo, que había también tenido la formación como maestro, pues empieza a vincularse con los proyectos educativos que tenían en el estado, particularmente en el gobierno. Está en una escuela en Hermosillo, después abrirá y se incorporará a una escuela o un proyecto educativo en Ures y también en Guaymas, en el Liceo Unión se llamaba, donde él tiene una larga trayectoria, Leocadio Salcedo. Es un hombre que forma generaciones, se vincula con la educación de la juventud sonorense de la época, pero también, y aquí es donde son cosas curiosas de las biografías de los personajes, también desarrolla una faceta que es poco conocida de él, es periodista. Y Sí, entonces escribe en diarios, tiene una participación más allá de las aulas y se empieza a forjar un nombre, sí. Leocadio Salcedo. Con el tiempo, enviuda de la primera esposa, vuelve a casarse con otra sonorense y se va haciendo un personaje muy importante y un hombre que era un referente que tenía que ver con la educación en Sonora. Su experiencia en distintas escuelas, su experiencia también como un hombre del mundo, su vinculación como su pasado como marinero, también sus columnas o sus participaciones periodísticas eran muy leídas y además le daban un gran respeto a aquel personaje. ¿Por qué lo traigo a colación un día Sí, como hoy, Marcelo? Porque fíjate que un 19 de marzo de 1883, tomando en cuenta quién era Leocadio Salcedo, 83, 1883. tomando en cuenta quién era este personaje, su trascendencia, su vida con nosotros, los sonorenses, una familia muy importante de lo que es Ures y estas zonas aledañas a Hermosillo, lo invitan a pasar unos días en su rancho. Obviamente, pues eran días de asueto donde se acercaba la Semana Santa. Y entonces Leocadio Salcedo accede y va con esta familia de apellido Aguilar a un rancho que se llamaba La Noria de Aguilar, o se llama todavía, queda, el rancho está aquí, entre Ures y Hermosillo. Y entonces el dueño del rancho, la familia, el cochero en esa época, porque eran en carretas, en diligencias, van rumbo al rancho y tienen la mala fortuna de que una partida de apaches los ataca.
Sí. Leocadio Salcedo muere un día 19 de marzo de 1883 en un ataque de apaches, donde incluso asesinaron a más personas, el cochero, quedan mal heridos algunos. Recuerdo, creo que la señora también muere ahí asesinada por los apaches. Al no llegar estos personajes al destino, obviamente se desatan la preocupación, empiezan a buscarlos y los encuentran 2 días después. Encuentran los cuerpos, encuentran a sobrevivientes que quedan muy mal heridos y ahí Leocadio Salcedo pierde la vida. Sin embargo, a raíz de estos acontecimientos penosos y muy traumáticos para la época, imagínate, fue asesinado por una partida de apaches, un hombre que había dado su vida en la formación de muchos niños de la época, o se había vinculado a la educación, y también pues había participado en medios impresos como columnista, como periodista, como editorialista, pues causó una conmoción enorme en la ciudad y en el estado, porque él tenía presencia en varias partes de la ciudad, Guaymas, Ures, Hermosillo, y desde entonces el nombre de Leocadio Salcedo pasó a formar parte del patrimonio cultural sonorense. Así las escuelas, calles, se le rinde homenaje a aquel ecuatoriano que llegó a Sonora, entregó prácticamente toda su experiencia profesional, muere en un ataque de apaches y está enterrado con nosotros en un momento crítico de la experiencia social en aquellos años donde aquellos pueblos originarios combatían a los habitantes de los pueblos. Quise traer a colación porque también mucha gente quizás circule por calles que lleven ese nombre y a fin de cuentas pues no sepan quién fue Leocadio Salcedo, un maestro que a diferencia de ahora, donde muchos maestros pues están vinculados a los sindicatos y andan en otras cosas. Sí. Este personaje andan todo menos en misa. Andan todo menos en misa. Este personaje reivindica la función del maestro y su compromiso social. Sí. Mira, hace un momento comentábamos de pues la importancia, ¿no? Bueno, siempre lo comentamos contigo, ¿no, Joaquín? De tener bien claro aquí la historia. Y pues este personaje, ¿no? Claro, también es muy importante tenerlo siempre presente. Como tú dices, lo mencionamos constantemente, ¿no? Por las calles, el reconocimiento, que es un reconocimiento. Sí, ¿verdad? fíjate. Social. Sí, y además, calles, pues, escuelas. escuelas, tienen plazas, pero además algo muy interesante. Es un personaje quizá dentro del campo de la educación sonorense, más allá de la educación como Justo Sierra o personajes que tuvieron mucha vinculación con el porfiriato. No, este es de aquí, nuestro, local. Sí. Y por eso es importante rescatarlo, porque a pesar de los años, ¿qué tan importante no sería su función, Marcelo? Que murió en 1883 y afortunadamente todavía tenemos calles que llevan su nombre, que nos recuerdan quién era, y por eso es importante traer estas noticias de que fueron pues, que te diré, titulares en aquellos días del siglo XIX, pero ahora pues para reconocerlos y tener una perspectiva histórica del personaje y su dimensión. Sí, oye, fue una incursión, un ataque, o sea, como pudo haber sufrido cualquier persona. Eran frecuentes los ataques de los apaches, e incluso muy cerca de aquí de Hermosillo, y además había una especie de guardia permanente en los ranchos, pueblos, precisamente porque se vivía realmente una guerra entre estos grupos originarios, que eran muy belicosos, muy agresivos, pero también los otros pues no cantaban mal las rancheras, los del lado de los que estaban asentados en las ciudades, y esto era relativamente frecuente. Y entonces desafortunadamente se daban estos tipos de acontecimientos. También, pues, eran asaltos, eran despojos los que eran despojos, pero básicamente también, además del despojo, y era precisamente también pues un asesinato, había un odio muy acendrado entre aquellos grupos sociales, y pues desafortunadamente se desataban en esta región del país con frecuencia. O sea, los ataques de los apaches no eran extraños, ni tampoco eran sorpresivos. Realmente se arriesgaba
un personaje que agarraba su diligencia y se iba a Ures o de Ures a otro lugar, lo hacía con extraordinaria precaución porque eran relativamente frecuentes. Sí. Joaquín, como siempre, muchas gracias. Te esperamos el próximo martes. ¿Cómo no, Marcelo? Aquí estaré. Seguir con el paseo en esta historia, ¿verdad? Y que nos sigas relatando el Sonora en el tiempo. ¿Cómo no, Marcelo? Gracias. Aquí estaremos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, 8:44. Ya regresamos. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7.